¿qué tal? Bienvenidos a En Trending. Es un gusto recibirlos en una nueva emisión. Espero se encuentren muy bien en esta semana que ha sido tan corta debido al puente del Día de los Muertos. Aprovechamos para invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales donde siempre estamos subiendo contenido sobre las tendencias. El programa de hoy lo vamos a dedicar para un tema que ha estado en el ojo público durante las recientes semanas. Me refiero a los videojuegos. Hablaremos sobre su relación con la sociedad y sobre todo su uso en los menores de edad. Para iniciar, saludo a mi compañero Alberto para que nos cuente un poco más sobre este tema del cual se tiene que decir mucho al respecto. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola Frida, estoy muy bien, con mucho gusto de saludarte nuevamente y por supuesto al auditorio que ya sintoniza esta nueva emisión de En Trending, particularmente el auditorio joven, porque es, digamos, el más interesado por el tema que ya mencionaste, los videojuegos, y nosotros lo vamos a abordar sin perder de vista el aspecto periodístico y científico que caracteriza En Trending, desde el tema de la escena de los videojuegos en México hasta el impacto que tiene en los jóvenes y por supuesto el desarrollo de los mismos, van a ser algunos de los matices que vamos a estar abordando en esta emisión de En Trending. Pero Frida, ¿te parece si mejor comenzamos ya con la información? Claro que sí, Beto. Iniciemos con nuestro programa como cada semana conociendo el concepto, en este caso los videojuegos, así que vamos a ver la definición que nos trae Renata en un minuto. Vamos. Desde sobrevivir en un mundo cuadrado, ser una cazarrecompensas del espacio, hasta guiar al fontanero italiano más famoso del reino champiñón, los videojuegos nos ofrecen miles de posibilidades de interactuar con otras personas y realidades a través de una pantalla. Los juegos de video se definen como una aplicación interactiva que se lleva a cabo frente a una computadora, televisión u otro dispositivo electrónico, de acuerdo con ciertas reglas, cuyo fin es la diversión o esparcimiento. Pero no solo son espacios de fantasía o ficción, también nos permiten conocer otras culturas, viajar al pasado o a futuros posibles, agilizar nuestra edad mental o practicar actividades físicas con la espectacularidad que solo puede ofrecer la realidad virtual. Con cientos de niveles y oportunidades por enfrentar, lo mejor es que si te equivocas o pierdes, siempre puedes reiniciar el juego. Es una realidad ya innegable que los videojuegos son parte fundamental del ecosistema mediático y de entretenimiento que existe en la actualidad. Al mismo tiempo, esto representa una amenaza que puede ser aprovechada particularmente por los grupos delictivos en nuestro país, como se dio a conocer en días recientes. Frida, al tratarse de un mundo de interconectividad tan grande en el que además hay tantos menores de edad, hay que poner especial atención a este tema, ¿no crees? Así es, Beto, y es que recientemente se rescataron a 3 niños que fueron secuestrados por criminales que utilizaron los videojuegos para acercarse a ellos. A través de estos y por medio de cuentas falsas, haciéndose pasar por jóvenes y enviando invitaciones para jugar los videojuegos, es como los criminales se acercan a los menores de edad. Jesús nos cuenta más detalles sobre el uso de los videojuegos y su relación con la sociedad en la primera parte del reportaje. Así que si te parece, Beto, vamos a verlo. Vamos. Este caso es importante y señalamos que entrelaza el mundo virtual con el mundo real porque los delincuentes realizaban sus actividades criminales a través de juegos multijugador en línea y redes sociales. Los 3 menores rescatados son usuarios del videojuego Free Fire, que se caracteriza por poder descargarse desde cualquier dispositivo móvil de manera gratuita y que tiene un alto contenido de violencia. Aquí el asunto de conectarse a través del videojuego es exactamente el mismo caso que hacerlo a través de redes sociales como Facebook, WhatsApp, etcétera, etcétera. Siempre hay un tema ahí que queda de vulnerabilidad. Ante eso, incluso las propias empresas de videojuegos siempre hacen una advertencia, con la misma lógica que se ha mencionado en la actualidad, de revelar datos personales, no compartir información, ¿no? Es casi un asunto de sentido común, lo que tendría que ser compartir la información con desconocidos, solamente que en estas plataformas videolúdicas se ha cobrado esta importancia por cómo se ha dado esta noticia.
Luego de darse a conocer el caso de los menores rescatados en Oaxaca, otras entidades han informado de incidentes en donde menores de edad son atraídos a través de perfiles controlados por el crimen organizado. Yo creo que lo primero que tenemos que ubicar es que los videojuegos tienen una categoría de uso. Así como en el cine hay categoría A y también en los programas, por ejemplo en Canal 11 yo he visto que ponen precisamente la categoría del programa, los videojuegos también tienen una categoría. En mayo de este año entraron en vigor los nuevos lineamientos que clasifican lo apropiado que son, o no, los juegos para ciertas edades. Las categorías aptas para los usuarios que presentó la Secretaría de Gobernación se ajustan a lo establecido para la televisión. Cuando se permite ese acceso a esta tecnología con estas características, por supuesto que debe ir acompañado de una guía, de una alfabetización digital, como bien mencionas, donde haya más que un decálogo muy simple, una manera de cómo convivir con estas tecnologías. Ante la problemática del robo de datos y la cooptación de menores de edad para trabajar con bandas criminales, el gobierno federal presentó el Decálogo para la Seguridad de Niñas, Niños y Jóvenes en Línea, una propuesta que busca concientizar y prevenir la manera en cómo la población menor se acerca a los juegos virtuales. Los videojuegos son un gran medio de entretenimiento, pero ese no es su único uso. En el proyecto UNAM de esta semana, Frida, tú nos preparaste un segmento en el que se habla cómo la universidad está usando los videojuegos para ayudar a la rehabilitación física de personas que hayan sufrido un evento cardiovascular. Entonces, Frida, ¿por qué no mejor vamos con la información que nos preparaste? Claro que sí, vamos con ello. En el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Interactivas para el Neurodesarrollo del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, se han desarrollado videojuegos para la rehabilitación de pacientes con daño neurológico a causa de un evento vascular cerebral como infartos o derrames. La idea de nuestros juegos es conseguir que los pacientes realicen ciertos ejercicios que normalmente realizarían en una terapia de rehabilitación, pero acompañados por un videojuego, de modo que la realización de los movimientos se les vuelva más ameno. Haciendo uso de sensores de movimiento, el laboratorio ha desarrollado 10 aplicaciones tipo videojuegos que le exigen al paciente realizar movimientos específicos para pasar de nivel y al mismo tiempo realizar la terapia. En su primera etapa de trabajo, han centrado sus esfuerzos en la rehabilitación de miembros superiores del cuerpo. Hay algunos que están más enfocados al movimiento de articulaciones gruesas, más proximales, que es donde generalmente inician las terapias de rehabilitación, como sería el hombro. Y luego tenemos otros juegos más enfocados a codo, a mano, muñeca, y ya después algunos juegos muy enfocados a la rehabilitación de la movilidad de la mano. Atendiendo la escasez, complejidad y poca frecuencia para recibir atención profesional, el laboratorio decidió crear esta tecnología para apoyar oportunamente en la rehabilitación temprana de personas con daño neurológico y con ello mejorar sus posibilidades de una recuperación funcional, motora y cognitiva, a través de un videojuego que lo hace diferente y entretenido. ¿Qué es lo que pasa con la rehabilitación convencional? Muchas veces o no hay suficientes citas en las unidades de rehabilitación, o se le dificulta mucho al paciente acudir y muchas veces se retrasa el inicio de la terapia. Entonces, mediante la telerehabilitación, lo que nosotros podríamos estar es permitiendo que el paciente tan pronto llegue a su casa pueda comenzar con su terapia y además la pueda realizar con alta frecuencia, aplicando pruebas estandarizadas al comienzo y al final del tratamiento. Sí observamos que hubo una mejora significativa en muchos de los pacientes que participaron, es decir, consiguieron aumentar sus rangos de movimiento, consiguieron aumentar la fuerza de sus músculos, consiguieron aumentar en algunos casos la funcionalidad de la mano. Se ha demostrado que estos videojuegos son seguros y funcionales, considerados como una nueva herramienta de apoyo para la rehabilitación convencional, además de presentar resultados positivos y alentadores para continuar con su desarrollo.
los últimos años, el mercado de los videojuegos se ha ido transformando debido al desarrollo de las nuevas tecnologías y las diferentes formas de entretenimiento. México se encuentra entre los 12 países que más gasta en videojuegos y es el principal consumidor en América Latina. Sin embargo, este consumo no se ve reflejado en el desarrollo y producción de lo mismo. Por esta razón, el día de hoy en Trending nos acompaña el líder de un estudio mexicano de desarrollo de videojuegos para platicar más sobre esta situación y esta industria en nuestro país. Se trata justamente de Jorge García, director de Meca Studios, una empresa que está originada en nuestro país. Y bueno, Jorge es, entre otras cosas, programador y desarrollador justamente de videojuegos. Jorge García, muchísimas gracias por estar con nosotros en Trending para tomarte unos minutos y platicarnos sobre la escena en nuestro país. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Con gusto, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Pues Jorge, arranquemos directamente con nuestra entrevista. Por favor, cuéntanos brevemente sobre Meca Studios. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su trabajo? ¿Sus colaboraciones? Y justamente esta relación con los videojuegos. Claro, pues como mencionaban, somos un estudio de desarrollo de videojuegos localizado en Jalapa, Veracruz. Este año, justo este mes, cumplimos ya 5 años que estamos trabajando. Somos relativamente pequeños, realmente somos solamente 5 personas que estamos trabajando. Y afortunadamente hace un año lanzamos nuestro primer videojuego llamado Neon City Riders, el cual está disponible en todas las plataformas, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, en PC vía Steam y en la Epic Store. Y actualmente nos encontramos trabajando en un nuevo videojuego. También nos gusta mucho colaborar con otros estudios mexicanos, realizando algunos pequeños proyectos o gráficos, música, etcétera. Justamente quiero recoger entonces, Jorge, el panorama del desarrollo de los videojuegos en México, porque dices que ustedes en Meca Studios, digamos que son pequeños. Entonces, fuera de ustedes, ¿cómo es ese panorama? ¿Cuántos estudios hay? ¿Cuántos estudios se encuentran desarrollando videojuegos? Platícanos un poco del panorama en nuestro país. Claro, pues mira, el panorama es bastante bueno. Cuando empezamos hace 5 años realmente éramos muy pocos estudios independientes, probablemente unos 5. Actualmente ya vemos muchísimos más establecidos, más o menos 200, 250. Algunos se enfocan en móviles, otros como nosotros nos enfocamos en plataformas para consolas. Hay algunos otros que ya se dedican a maquilar para AAA. Entonces, poco a poco va creciendo y algo importante es que tenemos también como muy buena comunicación. Nos llevamos muy bien, siempre tratamos de intercambiar puntos de vista, ¿no? Y tips, por así decirlo, para que vayamos creciendo juntos como industria. Y esto es algo que me entusiasma mucho, el hecho de que nos echamos la mano siempre que podemos y estamos en contacto. Y ahora, con este panorama que nos comentas y también con la experiencia que ya tienen como desarrolladores independientes, justo voy a retomar lo que decía al inicio de la entrevista. México es el principal consumidor de videojuegos en América Latina. Esto también se puede significar que es un campo laboral próspero para los desarrolladores mexicanos. Sí, claro, definitivamente. Como bien mencionas, específicamente en México consumimos muchos videojuegos. Un pequeño detalle que creo que nos corresponde a nosotros poco a poco ir cambiando es que consumimos mucho, pero a veces no estamos tan acostumbrados a pagarlo, ¿no? No le damos el valor que se merece a estos desarrollos o a estos medios artísticos de alguna forma. Entonces, poco a poco hemos hecho también nuestra labor como desarrolladores de ir, pues entre comillas, educando al público para que cada vez estemos más conscientes de todo el esfuerzo que conlleva el poder crear un producto de este tamaño y que estemos acostumbrados también a pagar lo que se merece por estos productos, porque aunque consumimos, como mencionaba, México no aporta como un gran porcentaje de los ingresos a los desarrolladores. Eso nos obliga a tener que estar buscando públicos internacionales, especialmente en Estados Unidos, y para nosotros es mucho más difícil el poder llegar a estos públicos que están en otro país, principalmente por la barrera económica. Pues ahí está el llamado justamente a los gamers mexicanos de consumir, ahora sí que consumir local, porque se están haciendo muchas cosas buenas. Yo quiero destacar el que, Jorge, nos digas que se echan la mano, que es una escena solidaria entre ustedes los desarrolladores, y hacia justamente eso va mi siguiente pregunta. El desarrollo en México, ¿cuál es su futuro? ¿Cuáles son los avances que tú ves, que tú prevés? Y además, más allá del entretenimiento, porque aquí en Trending presentamos una nota en la que se habla del uso de los videojuegos para ayudar a la rehabilitación médica de personas. Entonces, ¿cómo ves, cómo vislumbras tú el futuro de la escena en el corto y mediano plazo en nuestro país?
Sí, definitivamente es muy brillante. Hay muchísimas personas que están utilizando, como menciona, los videojuegos no solo como un medio de entretenimiento, sino como herramientas para apoyar en diferentes sectores. Y eso está muy padre también. Además de que aquí en México contamos con muchísimo talento. De primera mano hemos visto cosas impresionantes y poco a poco se van desarrollando y se van abriendo también tanto los medios de comunicación como el acceso a la información para comenzar a desarrollar. En los últimos años hemos visto proyectos muy, muy interesantes y de una calidad excelente que definitivamente nos hace sentir orgullosos a todos los mexicanos. Entonces, creo que va muy bien y en los siguientes años se va a ir multiplicando todavía más. Para terminar, quiero lanzar una última, Jorge. ¿Qué falta? ¿Qué falta en la escena mexicana de videojuegos para que se pueda consolidar, al menos como un competidor real de la industria de otros países como Estados Unidos o en Asia? Pues mira, realmente creo que nos falta un poquito de apoyo del lado de gobierno. Hay un poco de apoyo, ¿no? Y hay ayuda, pero creo que estaría muy bien que el spotlight se centrara mucho más en los videojuegos y también pudieran ver un poco más el potencial que tenemos, ¿no? No solo como desarrollo, sino como un potencial económico para el país, porque como mencionábamos al inicio, los videojuegos generan bastante income de dinero y a veces nos falta nada más eso, un poquito de apoyo. Y bueno, yo creo que de la mano con lo de poder educarnos como cultura a consumir mejor el local, sería lo único que necesitamos, porque el talento y las ganas y el apoyo entre la misma industria existen. Jorge, llegamos al final de nuestra entrevista, pero te agradecemos mucho el que hayas podido compartir pues este escenario con nosotros y con toda la audiencia de En Trending. Definitivamente hay mucho que conocer y todavía que reconocer en cuanto al desarrollo de videojuegos en México. Te agradecemos mucho, Jorge. Al contrario, gracias a ustedes. Pues Jorge, antes de que formalmente nos dejes, te invitamos a ver justamente la siguiente nota en donde se está desarrollando un videojuego basado en la cultura tarahumara, que es un recorrido virtual para conocer más sobre esta, su historia y sus tradiciones. Se llama Mulaka y Viri nos trae todos los detalles sobre este videojuego, así que vamos a verlo para conocer más al respecto. Nana Wesere, Atsabe Wareo, Echiraramur Kohu, Rara Warina, Ariconeta Caniri, Echniria, Mapurica Beteri Bakawichi, Newana Paranisare, Echmahu, Arishimiwami, Echmachiwa. Mulaka es un sucuruame o chamán tarahumara que debe restaurar el orden de la naturaleza para salvar a la humanidad. En su camino tendrá que enfrentarse a diferentes criaturas míticas, pero con la ayuda de las poderosas habilidades de los semidioses podrá salir avante. Esta es la premisa que acompaña la historia de uno de los videojuegos que marcó el camino de Estudio Lienzo, una desarrolladora mexicana que acaparó las miradas en 2018, cuando Mulaka se colocó como uno de los más populares en aquel momento. Su desarrollo llevó el equipo de Lienzo hasta la Sierra Tarahumara para conocer más sobre las costumbres y cultura rarámuri. Así, durante más de un año y guiados por antropólogos y líderes tarahumaras, este videojuego pudo capturar la esencia de esta civilización. Para nosotros era de la mayor importancia que Mulaka fuera muy fiel a la cosmovisión real, ¿no?, del pueblo nativo rarámuri, del pueblo nativo tarahumara. La idea con el juego no era hacer una reinterpretación, ¿no? Era de la mejor manera posible poder tomar esos mitos, esas leyendas y adaptarlos de manera que pudiéramos ponerlos tal cual en el juego. Para plasmar respetuosamente la mitología del pueblo rarámuri se cuidaron todos los detalles. La ambientación está inspirada en paisajes reales de la Sierra Tarahumara como la ciudad de Paquimeo, las Barrancas del Cobre. Para la música se utilizaron instrumentos indígenas tradicionales. Los efectos de sonido están grabados directamente de la sierra, mientras que la narración fue realizada por Martín Macawi, profesor rarámuri originario de esta comunidad. De esta manera, Mulaka no solo rinde un homenaje al pueblo tarahumara, además representa una importante labor para su preservación y representación alrededor del mundo, una muestra de que los videojuegos pueden ser una herramienta amena y divertida de promover el conocimiento y la cultura. Nosotros realmente creemos que videojuegos es probablemente de las mejores maneras que tenemos en la actualidad para contar historias, ¿no? Porque te metes en el papel, porque tienes un nivel empático de empatía mucho más fuerte que con otros medios donde eres una audiencia pasiva. Aquí eres una audiencia activa, ¿no? Y te transformas en el héroe de la comunidad. Creíamos que era una muy buena forma de acercar a las generaciones más nuevas a todas esas historias y mitos y leyendas que teníamos.
Estudio Lienzo trabaja actualmente en su nuevo proyecto Aztec y continúa con la tarea de resaltar el legado y las historias de las grandes civilizaciones del México antiguo a través de los videojuegos. La historia de los videojuegos es corta, pero también la es de otros dispositivos que ya son esenciales en nuestra vida, como lo son el Internet, las laptops y computadoras y los propios teléfonos celulares. Es por eso que en la segunda parte del reportaje, Jesús nos platica cómo ya se está analizando el impacto científico y neurológico de los videojuegos, especialmente en los cerebros de los niños y adolescentes, que son quienes más consumen los videojuegos. Frida, ¿te parece si vamos a ver la segunda parte del reportaje? Vamos a verlo. Entonces, yo te podría decir, ¿son necesarios los videojuegos? Sería ilógico decirte que sí, porque realmente no lo necesitamos para vivir un videojuego. Pero es parte de la realidad, de lo que hoy nos rodea, ¿no? Hoy por hoy muchos adolescentes socializan a partir de la plática de que, ya viste la nueva versión y ya jugaste en línea esto y demás. Los videojuegos no tienen gran antigüedad en la historia humana, sin embargo, son resultado de la necesidad de ocio, algo tan antiguo como el origen de la vida en la Tierra. Ya entrado en el siglo XX, evidentemente viene todo este desarrollo tecnológico, computación, pantallas, en fin, ¿no? Un siglo que trae muchas revoluciones tecnológicas y evidentemente la tecnología en computación es una de las formas en las cuales se puede jugar. Y es que la industria del videojuego empieza a cobrar forma en la década de los 70, cuando aparecen las empresas como Atari y posteriormente en los 80 Nintendo, que empiezan a construir diferentes plataformas para jugar videojuegos. Momentos específicos, como el confinamiento vivido por la pandemia de COVID-19, nos permitieron encontrar nuevas formas de comunicación virtual, algo que también fue aprovechado por la industria de los juegos en línea. Sabemos que el gran incremento de los videojuegos no es nuevo, pero sí hubo un boom a partir de esta pandemia, no solamente en México, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el videojuego permitió algo que se restringió con este asunto de la pandemia, que fue la interacción social. Especialistas coinciden en que no hay buenos o malos videojuegos. Lo que se necesita es analizar cuáles se adaptan a los intereses de las niñas, niños y adolescentes y aprovechar las características del juego para desarrollar habilidades. Hay estudios específicos en donde se ha visto que hay modificación de estructuras cerebrales a partir de esta interacción con los videojuegos por todo lo que implica la organización visoespacial. Una plataforma hoy en día que tiene mucha popularidad en casi niños y adolescentes es Roblox, cuyo sentido es construir y programar y desarrollar contenido. Eso está un poco más vigilada y yo recomendaría, ¿no?, que los niños jugaran Roblox a esa edad, en vez de estar jugando Call of Duty y matándose, deberían estar construyendo cosas en Roblox o en Minecraft para desarrollar estrategias creativas y cómo resolver problemas, manejar físicas. En fin, ¿no? Todo lo que desde la divulgación de la ciencia siempre recomendamos. Llegamos al final de En Trending, concluyendo que el mundo de los videojuegos es bastante amplio y que ellos tienen muchos beneficios, como la estimulación cerebral, la de la memoria visual, la atención y la creatividad. Sin embargo, es recomendable jugarlos con mesura para evitar una adicción a ellos, además de que es muy importante siempre tener la supervisión de los adultos cuando los jueguen los menores de edad. ¿No lo crees, Beto? Completamente de acuerdo, Frida, y además eso me recuerda que en una emisión anterior de En Trending en la que hablamos de adicciones, pues bueno, se puntualizó que sí se puede generar una adicción a los videojuegos. Como dices, llegamos al final de esta emisión, pero esperamos que hayan aprendido tanto como nosotros y por supuesto que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que ya están viendo en estos momentos en pantalla para que sigan todo el tiempo al pendiente de los temas en tendencia entre los internautas. Fue un gusto que estuvieran con nosotros. Ojalá nos acompañen la próxima semana, ya saben, a las 20:30 horas a través de la señal de TV UNAM y todos los sábados a las 19 horas en la repetición de nuestro programa En Trending. Nos vemos, Frida. Hasta la próxima. Adiós.